Las parábolas del camino nos abren ante todo al misterio de Dios, de su misericordia, de su cercanía a nuestra plenitud. Nosotros venimos de su amor y nos dirigimos a su amor. Hoy tocaremos uno de los textos más célebres y sin duda más hermosos de la tradición cristiana. Los invito por lo mismo a disponer corazón y mente, toda nuestra persona, a la buena noticia que Dios desea entregarnos. Y hagámoslo ahora utilizando las palabras que el mismo Cristo nos reveló para dirigirnos a su Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa,
oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Él le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Seguiremos los 5 pasos de la lección. En esta ocasión no repetiré reiteradamente la lectura porque es un texto bastante largo y además es un texto conocido. Solamente repetiré la lectura cuando lleguemos a los fragmentos que más nos interesan para tratar de captar este mensaje. Recordemos, sin embargo, que es un mensaje dirigido a nosotros a título personal y es un mensaje que acompaña nuestro propio caminar. No dejamos de ser peregrinos en la existencia. Venimos de un origen y nos dirigimos a un término, y a lo largo de nuestro andar estamos llamados a reproducir el estilo del camino de nuestro Señor Jesucristo, tal como Él mismo nos ha instruido sobre cómo hay que caminar. Este célebre pasaje, esta hermosísima parábola, solo se encuentra en el capítulo 15 de San Lucas. Hablemos del marco en el que lo encontramos. Todo el capítulo, que consta de 3 parábolas, empieza con un hecho recurrente que ya conocemos, que ya sabemos que era parte del modo de llevar a cabo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Los publicanos y los pecadores solían acercarse a Jesús para escucharlo. Publicanos y pecadores, los mal vistos de la sociedad, y hay que decirlo con razón. ¿Cuál es la reacción de este estado permanente de que se acerquen a Jesús los publicanos y los pecadores? Que los fariseos y los escribas murmuraban, hablaban mal. Esa circunstancia a ellos los molestaba y los movía a hacer un juicio descartando tanto a los pecadores como al mismo Jesús. Lo cierto es que esa murmuración subraya la constante disposición y actitud de Jesús. Él, en efecto, acoge a los pecadores, come con ellos. En ese marco es que aparecen las 3 célebres parábolas de la misericordia de Dios, además de la que acabamos de leer, la oveja perdida y la moneda perdida. Situaciones que interpelan directamente: ¿quién de ustedes si pierde una oveja? ¿O qué mujer que pierde una moneda? Empiezan con preguntas y terminan siempre con una descripción evangélica: la enorme alegría
que hay en el corazón de quien ha encontrado a la oveja perdida o quien ha encontrado la moneda perdida y que celebra incluso una fiesta ante el gozo del reencuentro. Y esta alegría en la tierra se proyecta como una alegría en el cielo cuando hay un pecador que se arrepiente. Esta tercera parábola, sin embargo, no empieza con una pregunta. Vuelve exactamente a la misma forma que ya conocemos, que hemos encontrado en las dos parábolas anteriores. Un cierto hombre. En ambos casos, de un hombre eran las tierras, habíamos dicho. En todo caso, es un cierto hombre, el que cayó en desgracia en el camino que bajaba de Jerusalén a Jericó, o las tierras que poseía un cierto hombre. Aquí encontraremos exactamente la misma fórmula. Hay que decir que converge con las otras parábolas, con las parábolas de la oveja y de la moneda perdida, pero expresando de la manera más exquisita y plena, de la mejor manera, el mensaje de la buena noticia de nuestro Señor. Es una parábola por demás elocuente, dotada de múltiples matices, bella en extremo. Ahora abordaremos este texto sobre la constante que seguimos, el camino, porque aquí también nos encontramos un desplazamiento, un ir de un lugar a otro, un alejarse o acercarse. Y esta es la condición que estamos tratando de descubrir, porque en el tiempo que Jesús predica estas parábolas, de acuerdo con San Lucas, es cuando el mismo Jesús se dirige a Jerusalén y detrás de él sus discípulos. Vemos el texto de la parábola, empezando con la primera parte. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes. Tenemos la presentación de los personajes. Y una vez más, la misma fórmula que hemos encontrado. Un cierto hombre, un hombre tal. No se nos dice su nombre, no se nos va a decir cuál es su identidad. El acento vuelve a colocarse en este hombre que tiene 2 hijos. La peculiaridad que lo caracteriza es precisamente su paternidad. Es el Padre. Con mucha frecuencia nosotros nos hemos acostumbrado a hablar de esta parábola como la parábola del hijo pródigo. Y es lógico, nosotros nos sentimos identificados con el que se aleja y malgasta los bienes. Pero hay que subrayar que la finalidad de esta parábola no es hablarnos del hijo menor, del hijo pródigo, es hablarnos del Padre. El personaje que queremos descubrir es el Padre. La atención, por lo tanto, no se centra en el Hijo, sino en el Padre. De este Padre se nos va a describir una determinada disposición, una serie de sentimientos y de acciones, un modo de relacionarse con sus hijos. Es esto lo que nos interesa. Este cierto hombre tenía 2 hijos. Las categorías que encontramos en todo el texto son ante todo categorías de relación familiar, lo más entrañable y lo más cotidiano. El marco nos permite identificar que la intención de hablar de estos 2 hijos del mismo Padre es esta situación de los que distinguen o separan a los buenos de los malos, los que se reconocen como escribas y fariseos, buenos, puros, intachables, en contraste con los pecadores y publicanos con los que come Jesús. Este es el marco por el que se habla de los 2 hermanos, de los 2 hijos en este caso, solo señalados hasta aquí como hijos. Y se nos dice entonces, el menor de ellos dijo a su padre, el menor, no el primogénito, que de alguna manera es el más relevante en la situación familiar, el menor. Esto evoca evidentemente al menos favorecido, pero también al que es más fácil querer,
aquel que despierta más automáticamente la ternura y muchas veces es el consentido de la familia. De este hijo menor proviene la iniciativa que desencadena el drama. Y desde el principio vamos a encontrar la insistencia en hablar de este hombre como padre. Lo va a llamar padre. Se subraya, por lo tanto, la idea del padre que cumple lo prometido. Padre, dame la parte que me corresponde de la herencia. La parte, hay una gran riqueza, hay una parte que a mí me toca, que es mía, que me corresponde. Herencia, fortuna, Usía, dice el texto, es realmente lo que permite vivir. Es toda la serie de realidades que le otorgan a este joven seguridad y bienestar. ¿Cuál es la reacción entonces del padre? El padre, repitiendo, el padre les repartió los bienes. Aquí se llama bios. Bienes, riquezas, pero también se entiende lo que permite vivir. Y hasta aquí termina el planteamiento. Un drama que puede parecernos más o menos comprensible. Viene a continuación el segundo bloque en el que ya se desarrolla la historia. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Este bloque nos despliega la conducta del hijo menor. En el tiempo se nos dice, habiendo pasado no muchos días. Y luego dice, juntó todo. Y este hijo, que se ha descrito como el más pequeño, se fue lejos. Se subraya la expresión lejos. Se fue lejos. Y por si fuera poco, todavía se insiste, a un país distante. Se repite el tema de la distancia. Por cierto, aquí donde decimos país, es la misma expresión que ya nos encontrábamos sobre el lugar en el que estaba instalado el hombre rico que quería almacenar sus graneros. La tierra lejana, el país lejano. Es exactamente el mismo término, el lugar en donde está instalada una determinada manera de vivir. Lejos de la casa del Padre, se recorre el camino que lleva distancia respecto al Padre y allá, donde hay un país, una tierra, allá se establece. El término de la tierra, del país, les digo, nos apareció en la parábola anterior y es lo que nos vincula con el camino, porque donde se establece la gente, donde se toma posesión, donde se vive, es donde Él se va efectivamente a instalar. Es también, decíamos la semana pasada, el lugar en el que podemos producir frutos para vivir, el lugar en el que se puede trabajar. Aunque acá el trabajo nos va a aparecer con otro término. Subrayamos aquí la distancia del lugar en el que se ha instalado respecto al lugar de donde viene. El camino lo ha llevado lejos. ¿Y cuáles son las actitudes que encontramos entre el estar en la casa y el dirigirse a este país? Recoger lo que considera propio, sus bienes, lo suyo. Lo tuvo que pedir al Padre. Dame la parte que me toca de la fortuna.
Él no ha trabajado nada, no es el fruto de su propio esfuerzo, es lo que ha recibido de su Padre y más aún que Él le exigió al Padre que les repartiera. Es el resultado de la gratuidad del Padre. Lo ha recibido de ese a quien se insiste en llamar Padre. Lo que reclamó como propio, como si fuera un derecho. Ya esto nos marca un espejismo. Dejar de ver lo recibido, creyendo que es propio. Y a partir de este sentir propia esa fortuna, Él toma distancia. Lejanía respecto al hogar paterno, respecto a la tierra paterna, respecto a la casa familiar, respecto a las personas que son la propia familia. Una vez indicada la distancia, viene la conducta que ya conocemos. Ahí gastó su herencia, su fortuna, viviendo disipadamente, pródigamente. Ahí es donde aparece el modo que lo caracteriza como adjetivo. Es un adverbio, disipadamente, pródigamente. ¿Cómo vivió? Aquí mismo reconoce la fortuna, la expresión que hemos encontrado, lo necesario para vivir, lo que le da solidez a la propia experiencia, a la propia existencia, la fortuna como suya. Ahí gastó su herencia, ahí gastó su fortuna. La gasta, tendríamos que decir mejor, la malgasta, lo desperdicia. En vez de hacerlo fructificar, es una realidad que viene a menos, que se diluye a través de una vida disipada, una vida desordenada. Aquí es, repito, donde aparece lo pródigo, perdidamente, dice nuestra traducción. Esta fórmula es interesante porque en griego dice azotos, que sería implica la negación de una conducta sana. Lo sano se parece a lo salvífico, a lo que es bueno para la plenitud, a lo que es sano. Es una negación de lo sano. No es simplemente que con mucha generosidad gastó el dinero, no, lo hizo de manera insana, de manera insensata, de manera no prudente. Hay, por lo tanto, una conducta que genera desperdicio, descuido, dispendio. Pero, además, aquí queremos acentuar el tema de los lugares y de los recorridos. El acento que nos interesa nos permite descubrir que el texto dice que esto ocurrió ahí en la distancia. El lugar donde se lleva a cabo la conducta disoluta del hijo menor es en la distancia respecto al Padre, en ese lugar preciso, en el lugar distante, sin una mirada que lo controle, en el margen respecto a lo familiar que él mismo había establecido. Él se distanció de aquel lugar que sí era su lugar, y este alejamiento lo llevó no solo a la distancia, digámoslo, física, sino también a una distancia moral, conductual, respecto a lo que había aprendido del Padre. El dispendio ocurre precisamente en la distancia. El camino recorrido para alejarse terminó en este punto, desgastando lo que tenía para vivir, que no era poco, pero se había malgastado. No todo camino es bueno. Alguien se puede poner en camino para alejarse del lugar al que pertenece, para alejarse de la plenitud, de la salvación, de la vida, de la seguridad. Hay caminos que son para la perdición. Dice el texto, habiendo gastado todo lo suyo. Consecuencia que encontrará el drama en una circunstancia fortuita. En la parábola anterior vimos el que no gastó, sino pretendió guardar para sí. Este no administra, este gasta irresponsablemente. Pero una circunstancia impredecible acontece, un hambre terrible. Y también aquí el tema del lugar vuelve a subrayarse. Un hambre terrible
a lo largo de ese país, a lo largo de esa tierra. La referencia a ese lugar preciso donde están instalados para vivir unos determinados seres humanos, en ese mismo país acontece el hambre, en ese país, en esa tierra, en ese lugar de la distancia. La ubicación distante es la que se agrava cuando él empezó a pasar necesidad. El lugar en el que está establecido conoce el hambre y esta hambre lo alcanza también a él. Si él está viviendo en un lugar que padece esta situación, a él lo alcanza también en la distancia el hambre del lugar distante. No es, por lo tanto, más que la consecuencia de su distanciamiento y del malgasto. Perdió lo que lo aseguraba, lo que había recibido, que había creído totalmente suyo, que de hecho su padre le había entregado y que él había malgastado. Y estaba lejos. El drama todavía se acentúa más. Nos dice el fragmento: fue y se contrató con un ciudadano de ese país. Se contrató con un ciudadano de esa tierra, uno que sí pertenecía ahí. En el desamparo, alguien con quien encontró una oportunidad. El lugar preciso se vuelve a acentuar, pero aunque le dio el espacio, no era lo más agradable. Lo mandó a sus campos. Aquí se usa una palabra distinta, aquí son agros. Una palabra que no nos había parecido. Lo mandó a sus campos. La misma expresión, por cierto, que encontraremos más adelante, cuando se hable del lugar en el que se podía trabajar en la casa de su padre. Se nos va a decir que el hermano mayor regresó a la casa porque había estado en el campo, con este mismo término, de su padre. Pero estos campos no eran suyos, eran de aquel hombre que sí pertenecía a esa tierra. Y en ese campo ajeno apacienta cerdos. Podemos hoy nosotros tener una cierta simpatía por los cerditos y nos caen bien, pero pensemos que para un judío es lo más repugnante que puede haber, algo que ni siquiera puede comer. Es un animal malsano, es un animal maldito, no pertenece a lo suyo. Lo tienen ahí, evidentemente, como ganado, es porque allí en el lugar lejano es un animal permitido. ¿Qué tan distante está respecto al propio lugar? Lo mandan donde tiene que cuidar cerdos, figura repugnante para el judío. Lo más opuesto a sus costumbres, a sus valores, a lo que había recibido. Pero por si esto fuera poco, el hambre era extremo. Nada es suyo ahí. No tiene nada. Lo único que tiene es su vientre. Se usa el decir su vientre, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. El propio vientre se identifica con la plena necesidad. Se quedó sin bienes y lo único que le queda es su propio vientre, su propia hambre. Y es tan intensa el hambre que querría comerse las bellotas dedicadas a los cerdos. Deseaba para sí algo repugnante con tal de saciar su hambre. Ya esto nos parecería mucho, pero el texto llega más lejos, se toca todavía a fondo. Pero nadie le daba nada. Nadie le daba nada. A la distancia, al hambre, le añadimos la soledad, el desamparo, la pobreza más desesperante para el que había recibido una nutrida herencia, que había desgastado, para el que se había alejado de un padre que le daba seguridad y que le permitía vivir en libertad. Punto extremo. Y aquí entonces llegamos al momento de la inflexión. Versículo 17. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan
mientras yo aquí me muero de hambre, me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Este momento es por demás central en la historia del hijo menor. Es el punto de inflexión de todo lo que ha ocurrido. Recapacitando, dice nuestra traducción. En el texto original dice algo así como yendo así, o sea, dirigiéndose, moviéndose hacia sí mismo. Esta sería la fórmula exacta, yendo a sí mismo. Claro, lo entendemos, es un dirigirse hacia uno mismo para pensar desde uno mismo, pero nos habla de un movimiento, de un desplazamiento. Allá en el punto extremo, no solo en la tierra distante, sino además en la tierra distante que después de haber conocido el malgasto de él, lo ha llevado a una situación de penuria extrema. Desde allá, lo primero que hace es volver a sí, entrar en sí mismo. Yendo así, volviendo sobre sí mismo, es decir, usa la palabra para hablar consigo mismo. El estado de humillación lo confronta con su propia realidad, consigo mismo. Lo que recapacita lo va a llevar a varios niveles. Primero es lo más externo, pero lo interesante es que volvió sobre sí mismo. Y mientras está volviendo sobre sí mismo, hay un recuerdo de la casa paterna. Y lo primero que viene a su mente tiene que ver con lo que está experimentando. Él tiene hambre, quiere comer bellotas de cerdos y de repente se acuerda de su casa y lo primero que el hambre le trae a la mente es que los trabajadores en casa de su padre, tienen pan en abundancia mientras él se muere de hambre. Está evocando desde la distancia física, desde la distancia existencial, la casa de su padre, el hogar del que él decidió tomar distancia. Y aunque la memoria evidentemente se fija en los bienes, en el pan, en el alimento, el eco interior nos hace percibir su nostalgia. Es un estado interior, es el sentirse ajeno en el lugar que él decidió fuera el lugar de su instalación. Se fija en lo exterior, pero está recordando aquello de lo que se alejó. Lo que permite la constatación es el contraste desde la propia condición. Por cierto, aquí se insiste, hice el acento en la lectura, en la ubicación. Mientras yo aquí me muero de hambre. Se insiste en el aquí. Vuelvo a este tema porque estamos tratando de captar precisamente la dinámica de los desplazamientos en el camino. Yo aquí me muero de hambre, mientras allá, en la casa de mi padre, los trabajadores tienen pan de sobra. En la decisión que va a tomar es clave el recuerdo del Padre. En la casa de mi Padre, la palabra Padre se menciona en el desarrollo interior del hijo menor 4 veces. 3 en la misma reflexión. Los jornaleros de mi padre, iré hacia mi padre, le diré Padre. Recordemos que el padre es el protagonista del episodio, no el hijo menor. Lo importante es recordar la centralidad radical del padre que tiene estos 2 hijos. Y la última vez que aparece el término es precisamente cuando empieza la acción. Fue hacia su padre. Literalmente dice, fue donde su padre, fue al lugar en el que se encuentra su padre, fue hacia su padre. Miremos los momentos de este proceso. Desde su situación, desde la situación que ya conocemos, desde la ubicación, allí donde él se está muriendo de hambre, allí donde él decidió estar. En este momento, desde su situación, evoca primero lo que había perdido y entonces vislumbra un futuro distinto.
Las cosas pueden ser de otra manera. Él orienta su experiencia hacia lo que podría recuperar si cambiara de lugar, Y entonces dice, me levantaré. Vislumbra que puede ir y decide, me levantaré. Y esto es precisamente lo que hace. Se levanta y va hacia su Padre. Con una evocación de uno de los verbos empleados para describir la resurrección, me levantaré. Esta expresión es exactamente la misma que se usa para describir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la vuelta a la vida. Me levantaré, me pondré de pie. Y me pondré de pie para poderme poner a caminar, evidentemente. Y es el mismo verbo que luego dice, y se puso de pie y fue hacia su Padre. Ponerse de pie para dirigirse al lugar en donde está el Padre, precisamente desde el lugar en el que ha tomado distancia respecto a Él. Y esta expresión la volveremos a encontrar 2 veces en labios del Padre, cuando diga, este hijo mío estaba muerto y se ha levantado. Nuestras traducciones cambian los verbos, pero son exactamente los mismos los que aparecen en el texto original. Me levantaré e iré. La vuelta a la vida. Si el recuerdo que suscitó el hambre hacía pensar en los jornaleros, él sabe que no merece, porque no ha trabajado, pero quisiera al menos ser jornalero. Sabe que no merece llamarse hijo, pero el recuerdo principal es el del Padre. Aunque dice, no merezco llamarme hijo, no deja de decir, los jornaleros de mi Padre, iré donde mi Padre, le diré Padre, y va hacia su Padre. La palabra Padre no desaparece ni siquiera en el momento en el que es consciente de su indignidad como hijo. Eso hizo, se levantó y fue a donde su Padre. 2 expresiones que no se deben de separar. Levantarse e ir a donde el Padre. En realidad es el mismo movimiento. Levantarse para ir donde el Padre. Levantarse y dirigirse al Padre es el mismo acto que ha decidido y que en realidad se completa. La vida se juega en levantarse e ir donde el Padre. Desposeído no solo de los bienes, sino también de su propia dignidad, sintiéndose incapaz de reconocerse como hijo, aunque la palabra Padre vuelve a su oído permanentemente, mi Padre. La fuerza de la palabra Padre, el Padre del que se alejó, el Padre que parece haber perdido, es la palabra principal en todo el discernimiento de este joven desgraciado. Y aquí vuelve la centralidad del camino. Él se había alejado del Padre. Se había instalado en un país distante, con costumbres distintas a las de su padre. ¿Qué tiene que hacer ahora? ¿Qué decide hacer? Quiere recorrer el camino de vuelta. Si se alejó físicamente, si terminó por alejarse existencialmente, si se encuentra en el margen último de la desgracia, este instante de levantarse e ir al Padre es todo el movimiento de retorno, el camino que lo vuelve a llevar al lugar en el que él permanece. El camino de vuelta al Padre. Lo vislumbra, lo desea, lo hace. Lo vislumbra, lo desea, lo hace. El Padre sigue siendo el protagonista. Aquí, recordado. Allá lo vimos, lo conocimos, fue lo primero que se nos presentó. Aquí solo es la evocación, el puro recuerdo del Padre, pero eso es suficiente. La identidad se describe desde el vínculo que tiene, como se anunció en el título. Un hombre tenía 2 hijos, un hombre tal tenía 2 hijos. Lo que caracteriza al personaje es precisamente su paternidad. El hijo más pequeño siente que no merece ser llamado hijo de ese hombre, de su padre. Volvemos al fragmento que viene. Es el más conmovedor, evidentemente. Nos mueve el dolor del hijo, pero aquí es donde se nos explaya
la conducta, la palabra, la disposición, los actos del Padre. Cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Perdón, lo vuelvo a leer. Cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: saquen enseguida la mejor túnica y vístansela, pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo, comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. La atención vuelve directamente al personaje principal, al hombre de los dos hijos, al Padre. Todavía estaba distante. Se vuelve a señalar la distancia, la lejanía. Se había ido lejísimos. El Padre lo ve cuando todavía no llega a la casa. Nos hace intuir que el Padre no ha dejado de mirar el camino por donde su hijo se fue, porque lo alcanza a ver mucho antes de que llegue. Todavía estaba distante. Estaba distante físicamente, tal vez estaba también distante moralmente y emocionalmente, pero ya se estaba acercando. Y en este instante en el que se vuelve a señalar la distancia, el hijo no ha terminado su retorno. Pero aquí aparece el último tramo que distancia al hijo del Padre. El camino para el hijo todavía reclama su último andar, su último paso, pero el Padre se le adelanta. El texto nos deja ver que no se queda el Padre esperando en la puerta a que el hijo llegue. El que le sale al encuentro, y no solo le sale al encuentro, se va corriendo hasta donde él está. El Padre se le adelanta. El que completa el camino para el encuentro es el mismo Padre, pero no sin antes ser descrito en sus acciones. Antes de correr, lo vio. Lo vio. El texto nos invita a reconstruir la mirada del Padre dirigiéndose hacia el Hijo distante que está retornando. Lo vio. Y aquí viene una de las expresiones más características del Evangelio de Lucas. Se le conmovieron las entrañas. Tuvo un movimiento interior apasionado, verdaderamente apasionado. Esta es la misericordia entrañable que conocemos en el Evangelio de Lucas. Lo vio, se le conmovieron las entrañas, se echó a correr. Se echó a correr. No fue caminando poco a poco, no. Era tal el movimiento interior del Padre que se aceleró para alcanzarlo lo antes posible, para que la distancia desapareciera cuanto antes. Toda distancia se salva con una actitud sumamente emotiva, descrita plásticamente. Se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Si nos damos cuenta, la distancia se va salvando poco a poco de parte del Padre. Con la mirada primero, porque ya lo alcanzó a ver, ya se unió desde la mirada hasta él. Pero esa mirada automáticamente despertó en el Padre sentimientos de misericordia. Se está cortando cada vez más la distancia. Y después el correr hacia él y más aún abrazarlo y besarlo.
Toda la distancia desaparece precisamente en este aceleramiento del Padre en la acogida del Hijo. Viene a continuación un texto que hasta nos parece impertinente. ¿Para qué empieza a hablar el Hijo así? El Hijo había cavilado en aquella situación extrema cómo regresaría y qué le diría al Padre. Y en este momento el Hijo empieza el discurso tal como lo había planeado, el discurso preparado. Pero no llega a concluir lo pensado. Ciertamente reconoce el pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, contra el Padre. Dice no merecer llamarse hijo, pero ¿cómo lo llama? Padre. Nunca ha dejado de mencionarse la identidad propia de este hombre. Es, ante todo, el Padre. El único punto incontestable es ese. No puede referirse a él sino como lo que es, su Padre, aunque él diga no merecer llamarse su hijo, y aunque reconozca haber pecado en el orden, porque pecó contra el cielo, pero también pecó directamente en la relación que tiene con su Padre. Lo cierto es que el Padre no lo deja terminar. ¿Qué dice el Padre? Una expresión larga, que pone a los criados al servicio del Hijo, que ahora acelera a los criados para que se pongan a trabajar, dice el texto, enseguida, rápido, que esto no se tarde más, que no se dilate más. Lo primero que hace en este servicio de los criados al Hijo es el reconocimiento de su dignidad. Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela, la ropa solemne, hermosa, con la que el Padre que ama viste al Hijo. Al papá le gusta ver bien al Hijo. No lo quiere ver en fachas, lo quiere ver a la altura de su amor, lo quiere ver bien vestido. Por cierto, contra el despojo de la pobreza que ha vivido. Pero no solo se queda en esta ropa elegante. Luego dice, pónganle un anillo en el dedo, que no es tanto un signo de riqueza, sino más bien de autoridad y la dignidad que él no ha perdido. Es el Señor de la casa, no ha dejado de ser el Señor de la casa por haberse alejado. Es el que tiene autoridad, idéntica autoridad de hijo. Los siervos no tienen la autoridad del Hijo. El Hijo tiene la misma autoridad del Padre. No ha perdido esa dignidad. Es como decirle en un signo concreto, no has dejado de ser mi Hijo. Y finalmente, lo que nos vuelve a indicar el camino recorrido de vuelta. Pónganle sandalias en los pies. Se habría desgastado en el caminar la sandalia, como adecuadamente lo ha reflejado el arte cristiano. En el camino del distanciamiento, pero también en el camino del retorno, se han desgastado los pies, se han desgastado las sandalias. Es necesario un par de sandalias nuevas. El caminar continuará desde una nueva manera, desde un nuevo estilo, con un nuevo cobijo. 3 intervenciones, entonces, que aunque parecen exteriores, un anillo, una túnica, unas sandalias, se refieren a la persona del Hijo, al valor del Hijo, que había quedado pisoteado en la distancia por su propia culpa y que le había hecho sospechar que había perdido ese valor. No merecía ser llamado hijo. En cambio, es tratado con respeto de hijo. Ahora, lo que viene enseguida corresponde a la experiencia que vivió respecto al hambre. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo, mátenlo. Comamos y celebremos un banquete. El cubrir las necesidades humanas, que también había quedado comprometido en la distancia, es cubierto con delicadeza. Hay que comer. Tenía hambre, su vientre quería llenarse con las algarrobas de los cerdos. Ahora se le ofrece un buen alimento.
Pero no solo esto, también se le ofrece compañía, un banquete de celebración. No solo se vence el hambre que ya experimentó, habíamos visto que nadie le daba nada, que se quedó solo. En este sentido también la soledad es vencida. El que nadie le diera ni siquiera las bellotas de los cerdos se cubre aquí con un padre que le da la comida y además le da una compañía. No se quedan solos comiendo ellos dos, se abre para que otros participen en el banquete. Finalmente viene el juicio del Padre, que es a la vez su explicación y el reconocimiento del Hijo, pero además la síntesis de la salvación. Es una explicación. ¿Por qué ha preparado este banquete? ¿Por qué ha ordenado que se mate el animal bien engordado? Porque ha decidido esto, porque explica la razón. Ahora, el por qué es ante todo el reconocimiento. Ya lo indicó con la túnica, con el anillo y con las sandalias, ahora lo confirma con su palabra, porque este Hijo mío. Él decía, no merezco llamarme hijo, aunque no dejaba de llamarlo padre, él lo reconoce ante los demás. Este es mi hijo, al que yo no dejo de apoyar, con quien yo no dejo de estar. Marca la cercanía, por lo tanto. Pero además, la síntesis de la salvación, una fórmula que se repetirá adelante. Estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. De hecho, aquí viene el término repetido, ha revivido, se ha levantado. Estaba muerto y se ha levantado. Lo que empezó como un deseo, me levantaré, y luego empezó el camino porque se levantó y vino, ahora se confirma, ha revivido, se ha levantado. La vida plena la tiene. El sentido de la salvación se está cumpliendo en él. Lo que empezó como un deseo, me levantaré, se ejecutó como acción, se levantó, ahora es confirmado por el reconocimiento del Padre. Se ha levantado, mi Hijo se ha levantado. Esto se refiere claramente a Él, el volver a la vida, el levantarse. Pero la segunda parte tiene que ver con el vínculo. Lo habíamos perdido y ahora lo hemos encontrado. Se refiere nada más a que no sabía dónde estaba, no identificaba el lugar distante en el que se encontraba, o más bien el hecho mismo de parecer que el vínculo se había roto. El encuentro hace que la vida no quede encerrada ni distante, sino que pueda ser compartida con alegría. Lo hemos encontrado. Así empezaron a celebrar con alegría. La alegría semejante a la del que encontró la oveja perdida y a la mujer que encontró la moneda perdida. Pero ahora no es una oveja ni una moneda, es algo con un valor infinitamente superior, una persona, más aún el Hijo. Y el sentido del Evangelio como buena noticia, como alegre noticia, se siente cumplido. Viene ahora, sin embargo, aquí un suspenso adicional, la aparición del otro hijo. Su hijo mayor, ya lo adelanto, el hijo mayor del hombre, lo importante es el padre, ¿no? Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar. Aquí vemos al hijo mayor en su conducta. Una reacción que ya no se concentra en el hijo menor, sino en el hijo mayor.
mira a este hombre, hijo suyo, hijo del Padre, nos subraya el texto, que estaba en el campo. Vuelvo, la palabra que se emplea aquí, agro, es la misma que se hablaba para decir de los campos de aquel hombre, aquel ciudadano de aquel país que lo había contratado. Está en el campo de su padre. Entre las diversas interpretaciones, a propósito de este retorno del hijo mayor, algunos han dicho que también él estaba lejos de la casa, por eso volvió. Otros más bien que el hijo mayor estaba verdaderamente comprometido en el trabajo familiar. Aquí no me meto a la búsqueda de la explicación exacta. Podemos más bien subrayar el paralelismo respecto al lugar en el que el menor cuidaba cerdos. Allá estaba la tierra, el campo donde él vivió esta penuria. Acá está en el campo familiar. De cualquier manera, lo más importante es que la narratividad vuelve a jugar con la distancia y la cercanía. Nos dice el texto que este hermano se acercaba a la casa, venía del lugar de trabajo. Estaba llegando a la casa, pero ¿qué tan distante estaba? Aunque estuviera cerca, porque él estaba cerca. El acercarse al lugar aquí es crucial en el drama. Y de hecho, de repente se multiplican los sentidos. Ya hemos sentido el hambre, el gusto, pensando en la carne que va a comer, pensando en lo desagradable de las bellotas. Había malgastado su dinero comiendo. Experimentamos muchos sentidos. Aquí aparecen más sentidos. Se oye la música, se percibe que están bailando, se capta la fiesta. Pero también se percibe inmediatamente la reserva. No se va a ver. Él se detiene, guarda distancia, va llegando, ve que hay algo y en vez de seguir adelante para acercarse y encontrarse, se detiene, no continúa el camino. Y entonces llama a un criado y le pregunta. Está tomando su distancia respecto a lo que está ocurriendo cercanamente, está ocurriendo en la casa donde él vive, en la casa de su padre. Él viene de trabajar en el campo de su padre, pero a pesar de la cercanía, él se distancia de lo que está ocurriendo, por cerca que parece. El criado da una explicación precisa, no hace sino repetir lo que el hombre que tiene los dos hijos, el padre, ha hecho y ha dicho. Subraya las acciones, los lazos y la valoración. Dice en primer lugar, tu hermano ha vuelto, tu padre ha preparado. Del hermano dice, llamándolo tu hermano, ha vuelto. Él mismo estaba ahora volviendo, y no estaba volviendo de la mala vida, estaba volviendo del trabajo. El otro venía de un camino remoto, de la irresponsabilidad arrepentida. Este otro viene de un camino cercano, de la responsabilidad perseverante en la familia y en la casa. Luego se menciona la acción del padre. Mató al ternero cebado. Mató al ternero cebado. ¿Por qué? Porque lo recobró sano. Curiosamente, esta explicación adecuada del criado mueve al hermano mayor, al hijo mayor, a una reacción negativa. Se indignó y no quería entrar. Si al principio era de repente la reserva de no seguir caminando, de no llegar a la casa, ahora literalmente no quiere entrar. Entrar es completar el camino para la cercanía, precisamente para llegar a encontrarse con el hermano. Entrar es cerrar el camino hacia la comunión, hacia la fiesta, hacia la relación familiar. Detiene sus pasos en el umbral de la alegría. Y tenemos el último episodio. Pero su padre salió. El padre salió. E intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya,
A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Él le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. De entrada, la reacción del hijo mayor nos parece muy natural. Se indigna. Él sí alcanza a ver la maldad que ha cometido el hermano. Él sí percibe, igual que el hermano menor que dice que no es digno de ser llamado hijo, él sí percibe el desorden y exige justicia. Entendemos ese malestar. Y lo que tenemos es de nuevo la intervención del padre. Así como el padre salió corriendo para abrazar al hijo, así el padre salió de la casa para ir a buscar al hijo que no quería entrar. El padre no deja de actuar buscando el bien y se desplaza para acercarse a cada uno de los hijos en su propia circunstancia. Va a donde está el hijo mayor, fuera, y le suplica. La expresión literalmente es de una súplica, de una invocación. Por favor, haz esto. La respuesta, en cambio, del hermano mayor, del hijo mayor, muestra el resentimiento. He aquí que por muchos años te sirvo, por muchos años te sirvo. Cuando el hijo menor dijo, volveré, diré, quiero ser como un jornalero. Ahora el hijo mayor se está poniendo en el nivel de los jornaleros. Yo he sido un servidor, no he dejado de trabajar. Paradójicamente no habla de su ser hijo, sino de su servicio. Servicio además que supone la obediencia puntual de sus órdenes. No está hablando de la relación filial, está hablando del cumplimiento minucioso de las instrucciones que se le dan. Y reclama, no el afecto paterno, no otra cosa, no haber obtenido ventaja de su conducta. A mí nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Al reclamo respecto a su propia condición, yo he sido como un siervo y no me has dado nada. En cambio, y aquí viene la envidia, la corrosiva envidia. La distancia física, yo no quiero encontrarme con él, se convierte en desconocimiento. El texto no ha dejado de insistir en los posesivos respecto a los lazos familiares. Incluso el siervo al que el hermano mayor le pidió la explicación insistió, tu padre, tu hermano. Y aquí él no lo llama mi hermano. Él lo desconoce. Viene, es decir, ese hijo tuyo vuelve, hace el camino, ese hijo tuyo, no lo llama mi hermano. La distancia no se queda respecto al hermano, sino respecto al padre. Está también cortando con el padre, ese hijo tuyo. Y al romper con el hijo que no reconoce como hermano, está finalmente también cortando con el padre. Viene ese hijo tuyo y confirma las acciones negativas que no corresponden a la voluntad del padre. Él no ha hecho lo que el padre esperaría. Se ha comido tus bienes con malas mujeres y le matas el ternero cebado. Amargura por el perdón, opuesto a la alegría de la fiesta. Oímos la música, oímos las danzas, la alegría, incluso percibimos el aroma del animal que se van a comer, toda la fiesta. Y toda la fiesta en el hijo mayor es amargura, malestar interior. El padre concluye la escena con palabras conmovedoras. Son las palabras, las vuelvo a leer por su importancia. Él le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido,
estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabras conmovedoras que confirman su decisión respecto al menor. No cambia la opinión. No dice, bueno, tienes razón, ¿verdad? Se portó mal, vamos a ponerle un castigo. No. Era necesario que hiciéramos esto. Pero ahora involucra también su actitud al mayor. No solo porque salió a verlo y le está suplicando y le está explicando lo que hace, sino que también lo está llamando a la comunión con su hermano. Lo primero, lo llama hijo. Y se referirá al hermano menor como hermano tuyo. No deja de acentuar el estado permanente en el que se encuentra, no de las cosas. No eres mi servidor, te felicito porque siempre me has hecho todo lo que yo he indicado. No, le dice a propósito del vínculo: tú estás siempre conmigo, estamos en el mismo lugar, no nos hemos distanciado, aquí estás tú conmigo. Y luego pasa a las cosas: y todo lo mío es tuyo. Tú no te has ido, no has seguido el camino del distanciamiento. Paradójicamente, en ese mismo momento se estaba distanciando de su padre, a pesar de la cercanía. Y para evitar ese distanciamiento, el padre ratifica su decisión, que ya había firmado, que confirma la alegría del Evangelio, constatándolo como necesidad. Era necesario que hiciéramos una fiesta. Y a la vez dándole sentido a la súplica de que entrara. Era preciso celebrar y alegrarse, porque este hermano tuyo, y repite, estaba muerto y se ha levantado, estaba perdido y lo hemos encontrado. El texto mismo no resuelve lo que sigue. ¿Qué pasó? ¿Entró el hijo mayor a la fiesta? ¿Se llegaron a encontrar los dos hermanos? Ese suspenso nos interpela porque se refiere a nosotros, a nuestra propia actitud como hijos menores o como hijos mayores. Pero lo que nos quiere mostrar la parábola sí ha quedado claro: es la disposición del Padre, la solicitud del Padre por ambos. Después de nutrirnos de este bellísimo texto, los invito a tomar como reflexión algunos puntos a modo de meditación primero, haciendo pensar nuestra propia mente a propósito del texto, luego orando, dirigiendo nuestra oración a Dios a propósito de lo que el texto hace surgir en nuestro corazón, enseguida quedándonos con una mirada contemplativa y amorosa a propósito de lo que se nos ha suscitado y terminando con una invitación a la acción. Para la meditación les he propuesto en estas sesiones 3 pasos. Uno primero, que nos lleve a pensar en nuestro camino. Uno segundo, que nos lleve a ver qué es lo que Jesús nos enseña sobre el camino. Y uno tercero, que es el más desafiante, ver cómo Jesús mismo está como protagonista en el episodio. Primero, la parábola a propósito de nosotros. Porque también nosotros hemos sido el hijo menor. Hemos sido irresponsables. Hemos abusado de la libertad y de la generosidad de nuestro Padre. Hemos querido hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos, incluso hasta arruinarnos. Nosotros mismos nos hemos instalado en la distancia. Nosotros mismos hemos cortado la comunicación con el Padre. Hemos dejado de reconocer que todo lo que tenemos nos ha sido dado. Pero a veces nos hemos vuelto también el hijo mayor, cuando tenemos la pretensión de ser intachables, de ser buenos, y cuando, sin embargo, hemos dejado que en nuestro corazón anide el resentimiento y el rencor. Cuando nos hemos sentido avergonzados de nuestros pecados, cuando nos hemos sentido mal y hemos descubierto
cuán miserable puede llegar a ser nuestra existencia lejos de la casa de nuestro Padre. Pero también en otras ocasiones hemos querido reclamarle a Dios nuestro Padre por las situaciones en las que vemos que se encuentran las cosas. Pero más allá de nuestra conducta, hay un punto delicado que es lo más importante en el texto. Cuando nos hemos puesto en camino para alejarnos del Padre. Porque yo mismo he tomado en algunos momentos la decisión de dejar la casa del Padre, de alejarme de ese lugar en donde mi Padre me ha garantizado su amor y su cercanía. Yo mismo me he separado de Dios. Y no basta pensar que llevamos una vida religiosa, o que estamos consagrados al Señor, o que practicamos las obras eclesiales. Muchas veces, a pesar de ello, hemos tomado distancia de Dios. Pero otras veces hemos vuelto y estamos cerca y tenemos mucho que reclamar por lo que pasa a nuestro alrededor. No queremos entrar a la alegría del Evangelio. No queremos participar de la fiesta de la salvación. Vemos con vergüenza lo que han hecho los demás y los descalificamos y le reclamamos a Dios porque no implanta su justicia con rigor. Podemos pensar en nuestros propios pies, empleados a veces para tomar distancia, para no entrar en contacto, para desconocer. Podemos pensar también en la dificultad que tenemos a veces para perdonar o para reconocer las motivaciones del Padre en su alegría. Tendríamos que preguntarnos, ¿cuáles son hoy nuestras distancias, nuestras reservas, nuestras amarguras, nuestras vergüenzas? Y aquí aparece de entrada, aunque revisemos las bellotas que nos queremos comer, aunque experimentemos el hambre en nuestro propio vientre, que lo más importante no es eso, sino que no perdamos de nuestros labios la mención del Padre, porque yo tengo un Padre, y aunque me sienta avergonzado muchas veces y me reconozca indigno de ser llamado hijo suyo, no puedo sino referirme a Él como mi Padre. Revisando así nuestra propia circunstancia, podemos descubrir cómo Jesús en la parábola pone ante nuestros ojos una enseñanza sobre el camino. Pensemos hoy especialmente en el camino del retorno a casa. El retorno a casa del hijo menor, pero también el retorno a casa del hijo mayor. En ambos casos es un camino de encuentro, de no quedarnos perdidos. Es un camino de resurrección y de vida. Es un camino de levantarnos. Es un camino de reconocer la dignidad que no hemos perdido porque el Padre no deja de vestirnos con el traje de la gracia, no deja de ponernos el anillo filial, no deja de poner en nuestros pies cansados, desgastados, unas sandalias nuevas. Jesús nos pone en el camino del retorno también en la superación de los errores. ¿Nos hemos equivocado? Sí. Y la última palabra no la tiene el error, sino el perdón. Podemos levantarnos y volver. Cristo nos invita como el hijo menor a deshacer el camino del distanciamiento para volver a encontrarnos con el Padre. Nos invita a reconocer la posibilidad de la reconciliación. Puedo volver a encontrarme con el Padre. Puedo añorar la seguridad y el afecto del hogar, desear el retorno al hogar, pensar lo bello que es estar en la casa del Padre. Igualmente, Cristo desenmascara, pensando en los escribas y fariseos, el retorno a la casa desde la pretensión de la propia justicia.
Yo siempre me he portado bien. A mí no tienen nada que reclamarme. Yo soy intachable, yo soy bueno. Yo sí he sabido reaccionar bien. El peligro enorme de sentirnos buenos y de creer que no hemos recibido la gratificación merecida. Yo tan bueno y a mí tan mal que me va. Y por lo tanto nos invita a pasar, abrirnos a la fiesta de la salvación, superar el umbral y entrar a la casa para celebrar la vida. La tercera reflexión nos lleva a pensar en Jesús. Jesús es el Hijo del Padre. Ciertamente, Él no es el Hijo que malgasta sus bienes, pero sí es el Hijo que sale de la casa del Padre para alcanzarnos en nuestra distancia. La encarnación del Hijo de Dios es dejar la seguridad de la casa paterna para ir a la distancia, ahí donde los hombres estamos pecando, ahí donde los hombres tenemos hambre y necesidad. El Hijo se aleja del Padre para hacer suyo lo que es responsabilidad de los hijos pródigos. Y es el Hijo el que se levanta, el que resucita. Y nos permite intuir la alegría del Padre en la resurrección de su Hijo. El Hijo que se alejó del Padre no por sus pecados, sino para asumir las miserias de nosotros, hijos pródigos, y es Él el que resucita. ¡Cuánta alegría no hay en el cielo por la resurrección del Hijo de Dios que estaremos celebrando en la Pascua! Y esa resurrección es la confirmación de nuestra condición de hijos, porque el Padre ve de lejos que se está acercando el Hijo, y en Cristo su Hijo nos está viendo a cada uno de nosotros, y la oportunidad de resucitar que nosotros tenemos depende de la resurrección del Hijo. Él es el que se alejó del Padre para alcanzarnos en la distancia que nuestro pecado había suscitado respecto a Dios. Él es el que hace todo para reconciliarnos como hermanos, diciéndonos además que nos perdonemos los unos a los otros. Él es el que nos enseña a ser hijos en plenitud, y el que nos enseña a llamar a su Padre, Padre nuestro, porque Él no nos desconoce como hermanos. Él como hermano mayor nos dice: díganle a mi Padre, ustedes también, Padre nuestro. Por si esto fuera poco, se habla del animal sacrificado para el banquete. El Hijo es también la ofrenda sacrificada para la reconciliación. Él es el alimento mejor en el banquete. En su ser Hijo, sin pretensiones de grandeza, sin envidias, nos hace ver, experimentar y gustar lo que es la pura donación, el puro amor. Nos permite comerlo a Él. Máxima superación de la distancia, máxima integración en la comunión, máximo encuentro. De manera que su vida, la vida que ha levantado, la vida humana que ha levantado justamente desde la tumba, es la vida que nosotros recibimos en el bautismo. Y en esta vida que se nos confía, descubrimos la entrañable misericordia del Padre. Hagamos oración. En primer lugar, dando gracias. Dando gracias por la liberalidad y la generosidad del Padre, por todo lo que nos ha dado, porque nos sigue diciendo: todo lo mío es tuyo, tú estás siempre conmigo. Él nunca nos desconoce. Porque todo lo que tenemos como nuestra parte de la fortuna, en realidad lo hemos recibido de Él. Démosle gracias porque nos ha dado libertad y porque respeta nuestra libertad, aunque a veces nosotros queramos retirarnos de la cercanía, hasta de eso nos da libertad. No nos obliga a permanecer, nos deja ser. Démosle gracias porque nos ha hecho
y porque nos ha dejado ser, incluso porque sobrelleva nuestro desprecio, porque nos deja irnos. Pero sobre todo, démosle gracias por la ternura infinita con que nos arropa. Porque más allá de lo que nosotros podamos presentarle en nuestra súplica, Él siempre se nos adelanta, corre hacia nosotros para abrazarnos y cubrirnos de besos, porque su amor es incondicional, porque cuando nos quedamos afuera, sale a invitarnos a entrar. Demos gracias por la misericordia de nuestro Padre. Evidentemente también debemos pedir perdón por la distancia que hemos tomado del hermano, del sentido de los bienes, de la casa del Padre, por desperdiciar nuestra herencia, por no sentirnos a gusto como hijos, pero también por los celos, por la envidia, por no reconocer la belleza de estar siempre en casa, por el juicio que nos atrevemos a formular sobre nuestros hermanos, por el malestar que nosotros tenemos a veces ante la actitud que Dios manifiesta ante ellos. Pidamos perdón. Pero sobre todo, alegrémonos. Que nuestra oración sea alegría, alegría que suscita evidentemente el Espíritu Santo en nosotros. Oímos la música, oímos las danzas, percibimos el aroma de la comida. La fiesta está puesta. Es la fiesta de la salvación. Y esa fiesta es nuestra. Es por nosotros. Nos la ha preparado nuestro Padre. Esa fiesta es por nuestros hermanos que pueden levantarse. Estamos invitados. Aunque nos sintamos indignos, el Padre bueno nos sigue revistiendo con la túnica de gala y nos mantiene en estado de hijos. Alegrémonos porque más allá de nuestros pecados, porque más allá de nuestra envidia, no dejamos de ser llamados hijos, hijo mío. Alegrémonos porque el Padre mismo se alegra cuando retornamos. Alegrémonos porque ha ofrecido el supremo sacrificio para que no nos cansemos de celebrar. Nos ha entregado a su Hijo, el mismo Hijo se nos ha entregado como alimento y esta fiesta se celebra en nuestro honor. Vivámosla como hermanos, tengamos la alegría de los hermanos. Es un banquete fraterno, preparado por el Padre, por nuestro Padre, en la alegría del Espíritu. Ese Padre que no escatimó a su Hijo para salvarnos, que a pesar de todo lo que ha sido oposición a la salvación, todo lo que ha sido torpe prodigalidad, se ha resuelto desde su generosidad y desde su fidelidad como Padre. Y ese Hijo que nos ha entregado, Jesucristo nuestro Señor, es nuestro hermano, el que sí nos reconoce. Alegrémonos porque Él nos mira y nos dice, ustedes no son siervos, ustedes son amigos. Mi Padre y yo vendremos a habitar en ustedes. La comunión del Espíritu se realiza en ustedes. Y esto es el colmo de la alegría. Alegrémonos en el Señor.
que esta alegría se convierta en una experiencia plástica, diría yo hoy. Podríamos pensar en muchos de los sentimientos que nos hace evocar, que despierta en nuestra piel el texto que hemos meditado. Yo les invitaría ahora a que nos quedemos con la percepción de ese Padre que nos está mirando a la distancia, porque todavía no hemos cubierto la distancia, y sin embargo nos mira, y captemos cómo ese Padre que nos mira con ternura corre hacia nosotros, y antes de que nosotros podamos hacer cualquier cosa, se nos echa al cuello, nos abraza y nos cubre de besos, cubriendo toda separación. Experimentemos la ternura incontestable del Padre que se abalanza sobre nosotros y que no deja de decirnos: hijo, hija. Hagamos experiencia contemplativa del ser hijos de este Padre suprema bondad. Y para orientar nuestra acción de Cuaresma, por una parte, hagamos nuestra la experiencia del Hijo menor, evocando con alegría, con dulzura, con sorpresa el amor del Padre, mirando el horizonte de la resurrección que celebraremos en la Pascua y la resurrección que nos espera cuando volvamos definitivamente a la casa del Padre. Hagamos nuestra esta expresión también como una decisión y como un modo de vida. Me levantaré, me levantaré, me levantaré. Aquí, en este momento, me levantaré. Pero también planteemos como acción el suspenso del Hijo mayor. Ahí está la fiesta. Tomemos la decisión y digamos también: entraré. Entraré a la presencia del Padre. Entraré a la fiesta de los hermanos. Entraré a celebrar la Pascua de Cristo. Entraré. Entraré. Y tratemos de anudar las dos acciones como una voluntad de trabajo en esta Cuaresma. Me levantaré, entraré. Me levantaré, entraré. Me levantaré, entraré. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen camino de retorno a todos.